¿De qué valen tantas vanidades en el hombre toda su vida? Todo muere, todo en polvo se convierte, sus riquezas se pudren con la muerte, y en el alma un gran vacío que llenar. La belleza del hombre se aparta como flores que pronto deshojan. Enséñame, Señor, a contar mis días, que traiga a mi alma sabiduría, porque todo en el hombre es vanidad. Hola, muy buenas tardes, que la paz del Señor Jesucristo llene sus vidas, sus corazones. Un abrazo, un saludo a todos los discípulos del Señor que nos pueden ver y oír y poner atención a las enseñanzas, las cuales hacemos con mucha honestidad. Alabamos y bendecimos al Señor nuestro Dios en espíritu, en verdad, hoy día en este bello miércoles 9 de febrero del año 2022, año del Señor Jesucristo. Ya. Vamos a empezar inmediatamente a invocar el nombre del Señor. Amado Padre, muchas gracias por la vida, por la salud, por tu grande, inmenso amor, maravilloso Rey. Gracias porque has sido bueno, Señor. Gracias porque eres grande. Gracias porque siendo el más grande de todos los seres, Señor, tú te inclinaste a nosotros, Señor, seres finitos, seres creados por ti, que tú, Señor, en tu gran amor quieres que volvamos a la vida eterna contigo. Te damos gloria, te damos gracias, Señor, por este bello camino y porque estamos en pie, Señor, y estamos rumbo a la eternidad solo porque Jesucristo, nuestro Señor, entregó todo su ser y su sangre en la cruz, todos los dolores, Señor, que padeció para pagar nuestra deuda que teníamos eterna, y te damos gracias porque a través del sacrificio del único inocente, Señor, lo hiciste pecado para declararnos a nosotros inocentes y sin pecado. Te damos muchas gracias por tu gran amor, por Jesucristo nuestro Señor, lo hacemos, amén. Bien, muy bien. Vamos a ser breve. Yo, mire, no sé si es pertinente pedir perdón, pero el otro día yo le dije vamos a dar una cápsula en la reunión que hicimos a través de Zoom, y las cápsulas son enseñanzas cortitas, pero ¿qué pasa? Que a veces uno no maneja eso, no lo maneja verdaderamente, y creo que el Espíritu de Dios algo le habló a alguien, porque cada uno de nosotros es importante para el Señor. Y creo que el tema no se alargó, sino que podíamos decir en la parte espiritual, sino que redundó harto, y no redundó en el aspecto de repetición, sino que se completó para bien. ¿Ya? Así que alabamos al Señor porque pudimos estar juntos, fue el domingo antes pasado, y el domingo pasado también lo hicimos a través de Zoom, y estuvo un poquito extendido, pero los que aman a Dios tienen hambre de oír palabras del Señor, y yo no creo que alguien que ame a Dios esté, que se alargó, porque primero estaba cada uno en su lugar, cada uno en su casa, algunos en su lugar de trabajo, y no tenían que salir corriendo
porque fue a domicilio, como todo lo que estamos haciendo en este momento. Ya damos toda la gloria y la honra al Señor, y un gran abrazo y mi amor, mi cariño, mi oración por cada uno de ustedes. Ya, vamos a empezar inmediatamente entonces. Estamos viendo el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. No es un libro lleno de misterio, todo lo contrario, los misterios se revelan. ¿Ya? Es como cuando hay personas que no pueden ver a través de una ventana porque es inalcanzable, porque está muy alto, y de pronto un día y quieren saber qué hay más allá. Y un día de pronto alguien va, llega y puede abrir la cortina o el velo, y eso significa Apocalipsis, descorriendo el velo, ¿ya? Revelando, ¿ya? Revelando. Pero también acuérdese que a veces decimos, yo he visto a personas escribir, sí, Dios se ha revelado, y ponen con B larga, con B. Y resulta que Dios no se revela contra nada, sino que Dios, a ver, sí, Dios también se revela contra toda impiedad. Dios se revela contra el pecado de la humanidad, y porque Dios no puede soportar el pecado en su altísima santidad, Dios revela su ira también, ya revela su ira. Entonces el libro Revelación significa descorriendo el velo, y revelación con V, ¿ya? Eso es, con B corta, como le llaman algunas personas. Bien, entonces quedamos, me parece, a medio explicar en los versículos 4 y 5. Así que vamos a partir de ahí. Entonces, Apocalipsis 4:4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos. 24 tronos. Y vi sentados en los 4 tronos, a ver, y vi sentados, a ver, nuevamente, esperen, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Habían tronos y habían ancianos, ya habían ancianos. Mientras esto sucede en la tierra, se empieza a vivir la tribulación. Ya, quiero recordarle que luego, cuando salgamos del capítulo 5, vamos a entrar a un cuadro en que precisamente el libro de Apocalipsis no está escrito de manera secuencial o cronológica. Sí, al final. Y aquí en el 4 ya desaparece la palabra iglesia. Y la iglesia es lo último que sabemos de la iglesia acá, de la iglesia que fue arrebatada, en estos versículos, cuando hablamos de los 24 tronos y los 24 ancianos, que sin duda alguna representan a los 12 apóstoles que representan a la iglesia del Señor Jesucristo, y los otros ancianos representan a los patriarcas, a las tribus de Israel, que son 12, ¿ya? Que son 12. Entonces están delante del trono sentados. ¿Por qué están en tronos? Porque dice la palabra del Señor claramente que reinaremos con el Señor Jesucristo. Reinaremos con Él, ¿ya? Y aquí la iglesia ha sido arrebatada totalmente, ¿correcto? Entonces, aquí abajo en la tierra inmediatamente empieza a vivirse la tribulación, que son 7 años, que están divididos en 2. Esos 7 años es la última semana que el profeta Daniel profetizó, valga el pleonasmo, profetizó de que vendrían 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Israel. Falta una semana, se llama Hebdómata, y es una semana de 7 años, no de 7 días. Y esos están por empezar. En cuanto el Señor arrebate a la iglesia, empieza la tierra a vivir la última semana de Israel, e Israel aparece en escena otra vez en la tierra, ¿ya? Y mire bien, tenemos que tener la mente muy clara para esto. ¿Por qué? Porque como la gente no estudia la Biblia, no lee la Biblia, de pronto no hay
iglesias en que no saben que existe un profeta Habacuc, por ejemplo. Y yo no pretendo acusar a ninguna iglesia hermana, todo lo contrario, les amamos, pero sí hay un déficit de lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque también se metió un bichito hace años que decía que la letra mata, tergiversando una palabra del apóstol Pablo, tergiversando y dándole un entendimiento más bien bastante ignorante, por decirlo. Entonces, como la iglesia no lee la Biblia, ¿ya? Nosotros desde niños le pedimos a los hermanos cuando eran chiquititos, por ejemplo, nuestros hijos, le digo, tenían 5 o 6 años y se sabían los 66 libros de memoria. ¿Les sirvió? Claro que les sirvió. Claro que les sirvió, porque yo en una ocasión visité una congregación hermana en que me invitaron a ministrar la palabra con bastante amor y yo dije vamos a abrir la palabra del Señor en el profeta Habacuc y la gente, la mayoría, se empezó a mirar. Hubieron algunos que rápidamente la encontraron y preguntaban, ¿y existe? ¡Ay, qué raro! Y no le hablo de gente de 1 año, 2 años, sino personas que llevaban en la iglesia, pero montones de años. Personas que llegaron jóvenes y ya tenían el pelo cano. ¿Por qué? Porque, bueno, dejan la Biblia de lado y eso es muy peligroso. Nosotros somos como ovejas del Señor, debemos comer los pastos del Señor y del pasto de la oveja, el trigo, el alimento espiritual es la palabra de Dios. Y no podemos vivir de la palabra del Señor si no tomamos agüita como ovejas. ¿Cuál es el agua? La comunión con Dios a través de la oración, la alabanza continua. Alabanza no significa cantar precisamente, ¿ya? Precisamente nosotros vemos muchas alabanzas. Alabanza es reconocer virtudes divinas. Alguien que le dice, Dios te amo, has sido tan grande, maravilloso, es tan bueno, Señor. Esa es una alabanza. Entonces se confunde canciones con alabanzas. A veces decimos, cantemos una alabanza. Claro que sí, puede ser una alabanza cantando a Dios, pero también alabamos al Señor cuando reconocemos su obra, sus cualidades maravillosas, magníficas y misericordiosas. ¿Correcto? Entonces, aquí dice que había 24 tronos en el 4 y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, ya sabe, 12 representan a los patriarcas, a las 12 tribus de Israel y 12 representan a la iglesia del Señor Jesucristo, que en este capítulo ya ha sido arrebatada. Son cosas que no han ocurrido, eso se llama escatología, ya, escatología. Y la escatología empieza desde el 4.1 en adelante, hasta el último versículo 21 del capítulo 22 de Apocalipsis. Aquí ya la iglesia desaparece del escenario terrenal y solamente está en el escenario celestial, en las bodas del Cordero. Entonces en la tierra hay 7 años, que son la última semana de Daniel, en que Israel entra nuevamente, Dios vuelve a hacer el pacto con Israel. Vuelve a hacer el pacto, ¿correcto? Y de esto vamos a hablar después. Entonces, estos ancianos estaban vestidos de ropas blancas, que simboliza la santidad, cosa que se ha relativizado en estos tiempos. ¿Correcto? No le hablo de santurronería, no, le hablo de santidad real. Santidad en el carácter, santidad en los pensamientos, santidad en los propósitos, y cuando cometemos sin intención un pecado, inmediatamente correr a refugiarse a los pies del Señor, a pedirle que nos lave los pies, porque eso simboliza cuando Él lavó los pies de los discípulos. Los discípulos estaban todos limpios, nosotros estamos limpios, pero debemos ir cada noche y decirle, Señor, perdóname, ayúdame y límpiame. Y mantener constantemente una oración al Señor, una oración, y no secularizarse tanto. ¿Qué es secularizarse? Cuando tenemos cristianos bastante secularizados, es decir, mundanizados, y que andan, por ejemplo, hoy día hay mucha cristiandad que le teme más al bicho chino, al bicho que ha enfermado mucha gente, que a Dios. Debemos temer a Dios, a nada más. ¿Por qué? Se lo explico. Porque nosotros, una cosa es la prudencia y la otra es la cobardía. ¿Ya? A veces decimos, no, es que hay que ser prudente, y en realidad es pura cobardía. ¿Por qué? Porque mientras le temamos a las cosas terrenales, cuando no tengamos temor de Dios, temor real de Dios, nos van a pasar cosas. Porque el enemigo, el diablo, trabaja con los miedos del ser humano. Imagínese usted por qué el diablo ha enfermado congregaciones completas, pero todos a la vez han caído. Porque están todos con miedo. Todos con miedo. Y yo te digo hoy, dentro de lo que han hablado muchos científicos, y no me quiero desviar del tema, pero nosotros estamos inmunizados por Dios.
una alimentación equilibrada, poquitito de todo que comamos, y también dejar espacio para el ayuno del Señor, nosotros nos vamos a mantener siempre sanos, ¿correcto? Les voy a leer un texto que está en Proverbios capítulo 1, Proverbio 1 vamos a mirar. Ustedes saben ya los que nos conocemos más que se nos pegan las hojas, porque esta Biblia está muy viejita. ¿Ya? Proverbios 1:7 dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si al Señor Jesucristo le pasó lo siguiente, ¿por qué no nos pasa a nosotros también? Obvio que nos va a pasar más, ¿cierto? Cuando el Señor le dijo a Pedro, echa tu red allá, Pedro no había, ¿sí? Y Pedro le dice, Señor, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada, mas en tu nombre la echaré. ¿Qué pensó Pedro? Bueno, el Señor es un maestro, es un rabino, nos enseña la palabra, tiene una vida maravillosa, pero no es pescador. Y no le creyó. Entonces a veces las personas dicen, ¿qué va a saber un hermano que enseña la Biblia más que los científicos? Entonces terminan temiéndole a las cosas más que a Dios. ¿Quiere ser sabio usted? ¿Quiere ser sabia? Témale a Dios. Porque no se ve el temor de Dios en las personas que le tienen miedo a todo. Cualquier cosa que viene, le temen. Y la palabra del Señor nos dice que nuestra vida está en las manos del Señor. Dios no se equivoca nunca. Todos tenemos un día en que vamos a morir. Y nadie, usted se imagina a Dios diciendo, hoy me equivoqué, yo había dicho que muriera tal día y me encuentro con la sorpresa diciendo Dios que se murió en otro día, en otro tiempo. Me lo mataron antes. No. Dios no puede ser Dios. A Dios nadie lo engaña. Entonces, cuando alguien partió es porque Dios le señaló sencillamente. Por eso que la iglesia primitiva no tuvo miedo a nada. A nada. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la vida y la muerte de su ser estaba en las manos del Señor, así como lo creemos hoy. Así que a los prudentes en extremo, y dicen, no, es que hay que ser prudente, y andan quejándose de todo lo que pasa, y eso no es de Dios, pues querido hermano. Volvemos entonces de lleno a esta palabra del Señor. Entonces, estos seres, 24 ancianos, ¿por qué le llaman anciano? ¿Cuál es la característica de un anciano? La palabra del Señor dice que un anciano tiene el pelo blanco. Las canas, hermanos, son señal de autoridad. ¿Y cuánta falta hace hoy día a ancianas y ancianos que muestren sus canas con dignidad y no anden tapándoselas? ¿Ya? Somos más progres que los progres a veces y queremos demostrar que sí que somos personas que amamos al Señor y andamos negando nuestra edad y todo lo que somos. ¿Ya? Recuerde que dice que la hermosura de los ancianos es su vejez. Y corona de sabiduría son las canas. ¿Ya? Y aquí ellos estaban ya en tronos. Y el Señor prometió tronos para todos sus hijos. Todos tenemos un trono reservado en el cielo. Todos, los hijos de Dios, los que seamos arrebatados. Y los que han muerto en el Señor Jesucristo y van a resucitar juntamente con nosotros cuando venga el arrebatamiento de la iglesia y estaremos siempre con el Señor. ¿Ya? 5. Y del trono, ¿de cuál? Del trono donde estaba el Señor. Donde estaba el Señor. En el versículo 2. En ese trono estaba Dios. Y el aspecto era un aspecto donde están todos los colores que el ojo humano puede avisorar. Ya le dije, señores LGBT, señores progresistas, señores progre, el arco iris es propiedad de Dios y el Señor lo dio a la humanidad como un patrimonio de su amor y su pacto.
no es de ustedes. Devuélvanlo. ¿Cómo? No sé, pero no les pertenece. Por mucho que pinten las calles, que pinten la moneda, que pongan bandera, los seguidores de ustedes, todo eso el Señor lo juzgará severamente. Pero no es necesario que el Señor los juzgue. Corran a los pies del Señor Jesucristo mejor. Arrepiéntanse porque el fin viene. Ya no se va a prolongar mucho tiempo toda esta cosa que está pasando en el mundo, especialmente en nuestro bello, hermoso y maltratado país. Nuestro país lindo, nuestro país hermoso, nuestro país que era ejemplo, nuestro país con la hermosa bandera que tenemos, con el bello himno, con el orden que había, gente que salió de la pobreza extrema. ¿Ya? Acá dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Eso no es nada más que el poder de Dios, porque cuando Dios se presentó en el monte Sinaí, el monte quedó quemado por los truenos, relámpagos, llamas, voces, clamores que se escuchaban. Cuando está la presencia de Dios manifestada, es un espectáculo que a Juan le pareció sorprendente, pero a nosotros nos parecería... Yo no quiero pensar, no me cabe en la mente ver estas cosas, ver a Dios manifestado, ¿ya? Diciendo, aquí estoy. Por eso es mejor hacerlo en el Espíritu. Por eso es mejor que Dios nos hable en su palabra. Por eso que es mejor que el Señor nos acompañe en su Espíritu Santo, que envíe ángeles invisibles que nos sirven a nosotros por mandato de Dios. Los ángeles que están en la tierra solamente le obedecen a Dios. Nunca a tu oración no adores ángeles, no les hables, solo dale gracias a Dios por ellos. ¿Ya? Y dice 5 nuevamente, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Escuche bien, aquí vamos a entrar a mucha simbología. No son 7 en sí, 7 espíritus dispersos. El número 7 en la Biblia es perfección, y el número 7 es el número de Dios. ¿Y por qué ardían 7 lámparas? Indicando que la perfección divina hace que Dios se pueda manifestar en toda y en cualquier parte. Decir el 7 en Dios es decir la plenitud completa y total. ¿Ya? Completa y total. Entienda, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice, son los 7 espíritus de Dios. ¿Dónde están los 7 espíritus de Dios? Le invito nuevamente, pero anote, a Isaías capítulo 11. Isaías en el capítulo 11, maravilloso libro de Isaías, se le llama el Evangelio de Isaías porque habló tanto del Señor Jesucristo, habló demasiado del Señor Jesucristo. ¿Ya? 11. 11, 1 y 2. Dice el profeta, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David, del joven David. Pastor de ovejas. Y un vástago retoñará de sus raíces. Un hijo, pero simbolizado como un renuevo de una planta que viene. Y reposará sobre él el espíritu del Señor. 1. Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esos son los 7 espíritus de Dios. ¿Quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? Estas son las características que acompañan. No puede haber una persona blasfema, una persona que vive pecando contra Dios, vive sin amor, sin nada, y dice, yo tengo el Espíritu Santo de Dios y tengo manifestaciones. La persona que es llena del Espíritu Santo se asemeja en su forma, en alguna manera, al Señor Jesucristo.
Esos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Correcto? Y aquí dice en el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Cómo es el cristal? ¿Cómo es el cristal, amados hermanos? El cristal es una de las más bellas elementos creados por el hombre. Pero este ni siquiera era de cristal, era tan lindo, tan hermoso. Estaremos mirando ese mar un día, cuando estemos físicamente con el Señor, con el cuerpo ya glorificado, transformado, rejuvenecido, con vestiduras blancas puestas por Dios, con coronas de oro sobre nuestras cabezas, por los premios que el Señor dará a su amada y querida iglesia que le sirve, que le busca, que predica el Evangelio. Entonces, ese mar de cristal, semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, llenos de ojos. Esos ojos son el ojo del Señor, que recorre toda la tierra y todo el universo. Dios todo lo ve. Eso significa. Porque esos seres vivientes son querubines y son parte de Dios. Los querubines son ángeles maravillosos que tienen 6 alas y son ángeles ardientes, son ángeles de fuego. Y no precisamente de un fuego como lo conocemos nosotros, sino de un fuego de Dios divino. Maravillosos seres. ¿Ya? Y Juan ve y no puede Juan transmitir bien lo que ve, porque lo que ve escapa al lenguaje humano. Solamente puede ser entendido por el Espíritu. Y aquí lo estamos viendo. ¿Ya? Y esos seres vivientes, dice, que están al lado, junto al trono y alrededor del trono, dice, ve que están en todas partes, al lado y alrededor del trono de Dios, del trono santo de Dios. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Al león se le conoce como el rey de la selva, pero en realidad el león habita en la sabana de África, el león africano. Y el león es muy feroz. Pero ¿sabe cuál es la mayor característica del león? Los leones no sienten miedo, solo cuando son cachorritos recién nacidos. Pero los leones no sienten miedo. Pero yo he visto en las películas cuando las manadas de búfalo lo atacan, pero tampoco son tontos y también tienen su biofilia, pues. También tienen el apego a la vida, el instinto de conservación. Si vienen 2 o 3 toros contra mí, me van a cornear, me van a matar. Pero el león en sí no conoce el temor. Y Dios no tiene temor de nada. Es una característica divina esta que estamos viendo. ¿Ya? El segundo era semejante a un becerro. Aquí le llaman becerro. Hay Biblias que lo traducen buey. Pero aquí vamos a decir que es becerro porque esta versión dice becerro. Un becerro es un torito nuevo, manso, y que está destinado a hacer grandes tareas. Y Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Un becerro es un animal manso y tierno. Jesús, a pesar de ser el más valiente que pisó la tierra, fue el ser más manso que Moisés, más manso que todos los apóstoles. Manso no significa ser tonto, sino que manso es la capacidad de ser dirigido por otra persona que sabe y que entiende más que yo. Por eso que los que tienen el Espíritu de Dios debieran ser lo suficientemente humildes para dejarse guiar, enseñar y no manipular.
no querer dirigir ellos una obra de Dios en la tierra, no querer pasar por encima de los pastores ancianos o obispos o diáconos, por encima de nadie, porque deben tener el Espíritu de Dios, porque son características divinas que las tienen las personas que son semejantes al Señor Jesucristo, ¿me entiendes? Luego dice, el tercero tenía rostro como de hombre, como de hombre. El hombre, el ántropos, el ser humano, es de los seres creados el único que piensa y razona, aunque los animalistas trasnochados digan lo contrario, que los animalitos son inteligentes, son astutos, obviamente, aprenden cosas, pero los animales son irracionales, ¿correcto? El animal no razona. El único que tiene la capacidad de razonar es el ser humano, el hombre, y por eso que acá pone que tenía rostro como de hombre. Y Jesús no se llamó Hijo de Dios, sino que se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre para demostrar que él tenía una parte humana, pero sin pecado. Jesús decía, mi Padre, por Dios, mi Padre. Yo hago lo que he visto acerca del Padre. ¿No crees que mi Padre me daría 7 legiones de ángeles? Le dijo a Pedro, si yo las pido, o 12 legiones, no me acuerdo, bueno, 7, 12, da lo mismo en este momento, en esta enseñanza. Entonces, Jesús en sí es el hombre perfecto. Cuando estuvo en la tierra, el Evangelio de Lucas lo presenta como el hombre perfecto. ¿Cómo quiere Dios que sea el hombre? Como fue como se mostró Jesús en Lucas. Y en realidad en todos los tiempos y en todo el Evangelio. ¿Ya? En todos los Evangelios. En los 4. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Un águila tiene características maravillosas que no tienen otras criaturas. El águila puede ver así un pez de 12 centímetros desde más de 3 kilómetros de altura, porque tiene un zoom. Y todos los que pertenecen digamos, a lo que es el águila, llámese usted el pequeño halcón, o el halcón peregrino, que es el ser volátil más rápido del planeta, que vuela cercano a los 350 kilómetros cuando se tira en picada sobre sus presas. Los buitres, todos son llamados águilas porque todos tienen el águila blanca, el águila real, el águila arpía, que tiene la capacidad de doblarse entre medio de los bosques para cazar a sus presas. Los aguiluchos pequeños y el gran águila, los cóndores también tienen ojo de águila. Entonces este parece semejante a un águila, ¿lo ve? Y el águila está volando, de que Dios todo lo ve. Y además el águila es el único ser que puede meterse donde están las tormentas. Se mete en medio de las tormentas y vuela por sobre las tormentas. Mientras hay tormentas en la tierra, el águila va en paz planeando por encima de las tormentas. Son características divinas estos 4 seres vivientes, pero están tan ligados a estos seres magníficos, maravillosos que aparecen acá, y dice 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vamos a darnos un pequeño paseo bíblico a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Aquí ustedes van a descubrir algo, los que no leen la Biblia nunca, gloria a Dios, que están leyendo ahora y que se interesen por la Escritura. Mire usted, 6, 1, hasta el 5 vamos a leer,
porque vamos a hablar de estos. ¿Ya? En el año que murió el rey Usías, ¿ya? Que murió en el 740 antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, dice Isaías. Las palabras no alcanzan a cubrir lo que él vio. Para transmitir esto como fue, se necesitaría un lenguaje no humano. Él vio algo, lo único que puede relatar que vio al Señor sobre un trono alto y sublime, y se veían sus faldas, su túnica. ¿Ya? Y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines. ¿Qué son los serafines? Espíritus bienaventurados, una clase de ángeles que son ángeles de fuego. El nombre serafín significa ser de fuego. Maravilloso, maravilloso, aleluya. Cada uno tenía 6 alas, dice, con 2 cubrían sus rostros. ¿Por qué? Porque ellos son guardianes de la santidad de Dios. Están ahí con Dios, pero no lo miran. Cubren su rostro delante de Dios. ¿Ya? Con 2 cubrían sus pies, porque consideran que sus pies no pueden ser vistos por el santo, santísimo Dios. Santo Dios. Si pudiéramos entender la santidad de Dios, si pudiéramos entender la pureza de nuestro Dios, la pureza de Jesús, que dice Pablo que fue más alto que los cielos, como dice también en Hebreos, más sublime que los cielos en nuestro Jesús. Si pudiéramos entender lo que es tener el Espíritu Santo, no andaríamos llenos de miedo, de nerviosismo, de temores, de odio, de rencores, recordando lo mismo. Abriríamos los ojos y disfrutaríamos el gozo de saber que Dios está ahí. Y el uno al otro, en el 3, daba voces diciendo: Santo, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Hasta cuál dije? Hasta el 5, hasta el 4 ya. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Yahweh de los ejércitos. Era tal la santidad que este hombre Isaías vio que se sintió morir, porque siendo hombre inmundo de labios, y él no era inmundo de labios, era un profeta. Pero mire, lo bueno del hombre, lo puro del hombre ante Dios es inmundo, porque Dios es demasiado santo. Entienda la iglesia que por eso jamás negaron al Señor. Cuando habían plagas, cuando habían problemas, la iglesia salía a predicar y a sanar a los enfermos, a imponer manos. No andaban: ay, es que hay que ser prudente. No andaban así. Ay, es que supe que muchos cristianos murieron en la peste negra, fueron católicos. Yo estoy hablando de cristianos que aman a Dios, de ese tipo de cristianos. Entonces, ¿quiénes son estos seres vivientes que dicen en el 8, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, que era y que ha de venir? Maranata significa el Rey viene. ¿Ya? Estos seres vivientes. 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Siempre estos seres vivientes, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Entiende por qué a Jesús le decía el loco? ¿Entiende por qué el
Festo, cuando Pablo estaba predicando al rey Agripa, le dijo: Pablo, las muchas letras te vuelven locos, te vuelven loco. ¿Por qué a los predicadores callejeros los tildan de locos? ¿Por qué? Porque cuando tú temes a Dios, tú te olvidas del mundo. Dios sabe que tienes que vivir en este mundo, que necesitas trabajar, necesitas comer, bañarte, tener un techo, ropa, abrigo. ¿Por qué giran nuestras conversaciones en torno a la moda, a la pintura del pelo, al zapato, que te compraste esto, que te costó caro, que te costó barato? Y lo que menos se habla es de Dios, porque falta locura. Porque la iglesia de hoy es una iglesia domesticada por el mundo. Hacen falta cristianos silvestres, cristianos, hombres y mujeres silvestres, que no le teman al mundo, que no le teman a predicar, que no le teman a hablar del Señor, que no teman a predicar la palabra tal cual es, porque los princesos y princesitas se hieren. Pero ¿cómo le dijo así? No, no estoy de acuerdo que el hermano o este hermano pastor o hermano obispo, hermano anciano le haya dicho eso al niño, a la niña, porque eso no se hace. Puros princesos, puros niños, generación de cristal, niñita intocable. Eso es lo que están criando hoy día y se ufanan. No, a los niños no hay que, porque los psicólogos dicen que el niño y la niña, ¿sabes qué? Tienes que creerle a psicólogos, pero psicólogos cristianos y que realmente hayan nacido de nuevo. No que digan soy cristiano, que realmente amen al Señor más allá de sus propias vidas. ¿Ya? Entonces, la santidad de Dios debiera reflejarse en su iglesia. ¿Y qué vemos? Una iglesia timorata, temerosa, una iglesia que de revolucionaria tiene lo mismo que hacen los que andan destrozando las calles, una iglesia que no trasciende, en otras palabras, una iglesia que todo el mundo le tiene buena, porque falta sangre, falta espíritu, falta revelación de la santidad de Dios. ¿Correcto? Entonces, el 9 de nuevo, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran. ¿Y qué hacen? Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono. Se sacan sus coronas y la echan a los pies del Señor. Aún premiados y todos siguen adorando. Cuando adoran estos seres vivientes, cuando adoran los serafines, cuando adoran y exaltan la santidad de Dios, estos 24 que están arriba, ¿cuál es el destino de la corona que nos dará el Señor? Echarla a sus pies, en ofrenda. Lo que nos costó toda la vida, lo que les costó a algunos, como Policarpo, que le sirvió 80 años al Señor y le dijeron que si se salvaba, si negaba al carpintero de Nazaret, a aquel sofista crucificado, le dijeron, tú te salvas. Y él dijo, 80 años le he servido a mi Señor y solo me ha hecho bien. Y murió quemado vivo. Imagínate, se ganó la corona 80 años en un mundo que perseguía ferozmente a los cristianos hasta la muerte. No había tiempo para mundanismo ni nimiedades. No había tiempo para muchas cosas. Solo había tiempo para Dios. Imagínate esos hombres, 80 años sirviéndole a Dios, y le dan la corona, y luego considera que no es digno de la corona, donde ve que Dios es digno de adoración, gloria y honra. Por eso le dicen el 11, Señor, dicen los ancianos, los 24, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A los tibiecitos les recomiendo, vuélvanse al Señor, porque los tibios no son perseguidos en este tiempo, pero lo serán cuando el Señor saque a la iglesia. Lo serán, porque está escrito,
Y yo les quiero conversar algo hoy día cortito. En los primeros días de febrero, la primera semana, la ONU declaró que es la semana de la fraternidad espiritual, en que está la Iglesia Católica al mando. Invitaron a muchos rabinos judíos, invitaron a muchos musulmanes, invitaron a muchos pastores famosos, invitaron a hinduistas, invitaron a algunos hechiceros que están confundidos como cristianos, y eso se llama ecumenismo, en el cual se están uniendo para formar la superiglesia del anticristo y del falso profeta. Porque hay dos bestias. Está el anticristo en sí, y la segunda bestia es el falso profeta, que se preocupará de la parte religiosa y económica del mundo. Y está preparando la iglesia que se va a quedar a la gran tribulación, pero esa misma iglesia, dice la palabra del Señor, que será destrozada y quemada al fuego. Los que se dejarán marcar con la marca de la bestia. Amados, y hay muchos que ya están señalados. El que está con ellos va a ser bienvenido, y el que está en contra será odiado y perseguido. Por eso tú tienes que amar la Biblia, leer la Biblia mientras la tengas en la mano. Amar al Señor. Deja tiempo para el Señor. Deja tiempo para orar con tu familia. Deja tiempo para leer las Escrituras. Porque el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Santo es el nombre del Señor. Amado Padre, gracias. Gracias por esta bella, profunda y hermosa palabra. Te adoramos, te alabamos, te damos gloria, honra y honor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos, Señor, háblanos, guíanos, Señor, a tu palabra, a la oración, guíanos tú. Despierta a tu iglesia, Señor. Despierta a los tuyos, que estamos viviendo el tiempo más crucial de la historia. Y te pido que ninguno, Señor, esté nunca más tibio, sino que ardamos, Señor, en tu palabra. Te damos gloria, honra y honor. Y muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes en sus vidas. Estamos por este mismo medio, entonces, el próximo domingo 13 de febrero a las 11 horas. Vamos a estar transmitiendo la palabra del Señor y a través de YouTube. Y recuerde siempre, envíe lo que tiene que enviar. Ore mucho por nosotros y que el amor de Dios repose en sus vidas y sus corazones. Déjenos su comentario, no solo el que hace ahora en directo, sino también el comentario que hará en la semana. Pónganos su like, y muy agradecido de los hermanos, los pocos hermanos que siempre están posteando, porque eso hace que nos haga muy bien y nos mantengamos en el aire. La paz de Jesucristo esté con ustedes. Shalom. Nos vemos. Me despierto, a veces me despierto en medio de esta gran necesidad de hacerte mirar o poder cambiar el rumbo de mi vida lleno de conformidad. No comprendo cómo el alma puede mantenerse firme a la deriva cuando el cielo deja de alumbrar. No me dejaré vencer del miedo ni vivir de mis propios anhelos. Dejaré que el río de tu amor y tu perfecto